Las pruebas de visión de color pueden ser especialmente importantes para el paciente con múltiples discapacidades porque algunas estrategias de comunicación y educación se basan en la codificación de colores. Prueba de visión cromática simplificada. Es eficaz para pacientes con retraso mental y es relativamente fácil de administrar. Esta prueba es más beneficiosa para los pacientes que tienen una edad de desarrollo de 3 años o más. La prueba consta de 14 placas pseudo-isocromáticas y se administra de la misma manera que el Ishihara. Esta sería la prueba preferida si el paciente tiene capacidades verbales, pero no es capaz de reconocer los caracteres numéricos utilizados en el Ishihara. Si el paciente no puede describir verbalmente los caracteres, la prueba se puede realizar dándole al paciente un hisopo de algodón y haciendo que tracen los caracteres en las placas de color. El test de Ishihara. Si el paciente es capaz de describir verbalmente los caracteres del estímulo, la prueba se realiza de la misma manera que con los pacientes sin necesidades especiales. Se presentan las láminas de colores al paciente y se identifica qué símbolos se ven. Prueba de lana o de hilo. Se realiza haciendo que el paciente combine los colores del hilo. Esta prueba es una alternativa cuando otras pruebas de color no tienen éxito o son inapropiadas para la edad de desarrollo del paciente. El optometrista puede hacerse una idea aproximada de los posibles déficits basándose en los colores del hilo que el paciente tiene problemas para igualar. Campos visuales. Si un paciente tiene dificultades para seguir las instrucciones, puede ser necesario distraer al paciente con un objetivo de fijación central. Utilice el objetivo interesante para mantener la alteración del paciente dirigida hacia adelante. Ante pruebas de visión binocular debemos de tomar en cuenta que comience siempre con la prueba binocular antes de la prueba monocular, porque a la mayoría de los pacientes no les gusta la oclusión. Pruebe las motilidades oculares utilizando objetos interesantes o que tengan luz atractivo para nuestro paciente. Haga coincidir las habilidades verbales al paciente con la habilidad verbal requerida con la prueba. Evalúe y caracterice cualquier nistagmus, especialmente en diferentes posiciones de mirada y diferentes cantidades de convergencia. Pruebas de acomodación. Son especialmente importantes en pacientes con necesidades especiales porque pueden verse afectados muchos músculos y nervios diferentes. El retinoscopio es una herramienta invaluable para acceder objetivamente a la acomodación cuando los procedimientos del foróptero o las pruebas de lentes producen resultados mediocres. Si los tres aspectos de la acomodación, incluida la amplitud, la facilidad y la postura, se encuentran dentro de los rangos normales, el optometrista puede confiar en que el sistema de acomodación funciona correctamente. La amplitud acomodativa. Coloque una tarjeta de fijación apropiada para su edad en el retinoscopio y comience una distancia de 40 centímetros. Haga que el paciente diga en voz alta las formas o letras de la tarjeta o pídale al paciente que busque ciertos objetos o letras contenidos en la tarjeta. Disminuya lentamente la distancia al paciente hasta que se produzca un aumento repentino en la acomodación del retraso, que es el movimiento aparente de la línea del retinoscopio. Realice el procedimiento binocularmente y luego monocularmente. El paciente debe tener el doble de amplitud de la demanda cercana. Por ejemplo, un paciente con una distancia de trabajo de 33 centímetros debe tener una amplitud de 6 dioptrías o más para funcionar cómodamente. Se puede recetar lentillas cercanas para aliviar los problemas que surgen de una amplitud insuficiente de acomodación. Postura acomodativa mediante retinoscopía del método de estimación monocular. La retinoscopía MEM es útil para estimar objetivamente la respuesta acomodativa de cerca. Fije un objetivo MEM apropiado para su edad a su retinoscopio y preséntelo a una distancia cercana de trabajo del paciente. Pase la franja de luz vertical a lo largo de cada ojo y estime la cantidad de movimiento de la franja. Con movimiento indica un retraso acomodativo, mientras que contramovimiento indica igualmente un adelanto acomodativo. Coloque rápidamente la potencia de la lente correspondiente frente a los ojos del paciente y pase la línea de un lado a otro antes de que el paciente responda a la lente monocular. La retinoscopía MEM se puede realizar a diferentes distancias para muestrear diferentes posturas. Los pacientes que demuestren cantidades excesivas de retraso o posturas adelantadas pueden beneficiarse de una prescripción cercana. La medida de flexibilidad acomodativa demuestra la facilidad o dificultad con la que el paciente cambia el enfoque hacia tareas cercanas y lejanas, insertando lentes de más o menos 2 dioptrías frente al paciente, mientras se le indica a dicho paciente que dirija su atención a una tarjeta de fijación apropiada para su edad que se adhiere al frente del retinoscopio. No debería tomar más de 3 segundos recuperar la postura habitual de casi retraso entre volteos de lentes. Los estudios han demostrado claramente que los niños con múltiples discapacidades, particularmente aquellos con parálisis cerebral, a menudo presentan paresia acomodativa o espasmos. Como población, las personas con discapacidades del desarrollo tienden a no adaptarse. Refracción. 1. Retinoscopía estática.
Se realiza con un foróptero con lentes de distancia de trabajo típicamente menos 1,50 dioptrías, colocados para empeñar al paciente y un soporte para lentes de retinoscopio. La retinoscopia proporciona una medición objetiva y a menudo es el medio más útil de obtener el estado refractivo con la población con necesidades especiales. Recuerde que con posturas anormales de la cabeza se puede inducir un cilindro artificial. El aspecto más difícil de la retinoscopia es mantener la duración del paciente a distancia durante un tiempo necesario para completar la tarea. Un objetivo interesante, como un títere de una caricatura, película que se produce en un televisor, puede ayudar al paciente a mantener la duración. Retinoscopia de Mohindra. La retinoscopia de Mohindra o casi dinámica es otra técnica objetiva para mantener el error refractivo. En este procedimiento, el paciente está sentado en una habitación oscura con un ojo ocluido y se le indica que se enfoque en la luz del retinoscopio. La prueba se realiza con el médico a 50 centímetros del paciente. El error de refracción neto se determina sumando menos 1,25 dioptrías a la potencia bruta de la esfera, no menos 2, como se puede esperar de la distancia de trabajo. Retinoscopia ciclopégica. La retinoscopia ciclopégica se realiza de la misma manera que con los pacientes sin necesidades especiales. Esta prueba puede ser especialmente útil para pacientes con fluctuación acumulativa u otras anomalías. El ciclopentolato se considera el estándar para un examen ciclopléjico, sin embargo, se puede sustituir con tropicamida. Autorrefractor. La autorrefracción es útil como respaldo de la retinoscopia, especialmente para ayudar a determinar los poderes y ejes astigmáticos difíciles. El refractómetro se realiza de la misma manera que con un paciente sin necesidades especiales. Las dificultades habituales que se encuentran con este método incluyen el mantenimiento de la fijación y el exceso de acomodación. La cicloplegia mejora la precisión y la fiabilidad de la autorrefracción. Queratometría o disco de plácido. Las irregularidades de la córnea y la cantidad de astigmatismo y eje pueden estimarse a partir de la dispersión y el patrón de las ondas o turbios. Medias lunas refractivas. Mediante la oftalmoscopia directa. Se puede utilizar un oftalmoscopio directo para determinar el error refractivo grave, cuando otros métodos son ineficaces o cuando el médico desea confirmar resultados anteriores. Coloque su endoscopio a unos 40 centímetros. Cuando se presenta un error refractivo, el reflejo aparece como fases de luna debido a la posición relativa de la retina iluminada. A medida que aumenta el tamaño de la media luna, aumenta la importancia del error de refracción. Una media luna que llena la mitad de pupila tiene aproximadamente 2 dioptrías de hipermetropía o miopía. Para determinar si una de la luna indica miopía o hipermetropía, observe la orientación de la media luna en relación con la posición del oftalmoscopio. Una media luna que se forma hacia la cabeza del endoscopio indica hipermetropía. Una media luna que aparece orientada hacia el inferior del endoscopio indica miopía. Gira el endoscopio a 90 grados para evaluar el error de refracción en el meridiano alternativo para medir el nivel de astigmatismo presente. Criterios de refracción. La refracción debe realizarse con foróptero. La potencia dióptrica necesaria para obtener una visión clara del fondo de ojo con el oftalmoscopio directo también puede ser útil para estimar el error refractivo. Si no está seguro de los resultados de la refracción, haga que el paciente regrese a la clínica más adelante en la semana para repetir la retinoscopia. Las anomalías de la córnea son más frecuentes en la población con necesidades especiales. Un ejemplo, queratoconio en personas con síndrome de Down. La queratometría permite al médico realizar una evaluación rápida de la película lagrimal, observando la duración de la distorsión de las miras. Ahora entrando en la salud ocular, para evaluar la presión intraocular tenemos como una de las primeras pruebas la tonometría de aplanación de Goldman, que se considera el gold estándar para determinar la presión intraocular. Las desventajas que puede presentar incluyen la necesidad de instilar gotas anestésicas, obtener cooperación durante periodos prolongados de fijación, exigencias posturales incómodas necesarias para sentarse y la aprehensión del paciente de que los instrumentos toquen el ojo. El tonopen es pequeño, portátil y discreto, por lo que es útil para pacientes en sillas de ruedas. Otras ventajas incluyen la capacidad de tomar múltiples mediciones rápidas y la opción de revisar los resultados en un momento posterior. Si es necesario, utilice un asistente o el cuidador del paciente para ayudarlo a mantener su fijación. Una desventaja del procedimiento es que requiere anestesia. La tonometría sin contacto.
Es útil cuando los pacientes sienten aprehensión por la instilación de gotas o el aparato de Goldman. Sin embargo, esta prueba es difícil de usar cuando el paciente no puede mantener la fijación o físicamente no puede sentarse en el instrumento. Asegúrese de demostrar que el soplo de aire que emite el aparato en la mano del paciente para reducir la aprehensión. El tonómetro Killer Pulse Air también es útil para determinar la presión intraocular. Antes de tomar la lectura, explique y demuestre el soplo de aire en la mano del paciente. El Pulse Air es portátil, lo que lo hace útil para pacientes en silla de ruedas. Las ventajas de la tonometría neumática incluyen la no transmisión de enfermedades infecciosas, no se requieren gotas anestésicas, no es necesario teñir y una vez dominada es relativamente fácil de usar. Una desventaja es que la unidad hace algo de ruido, lo que puede hacer que los pacientes se muestren cautelosos. Examen anterior. 1. Se puede completar una inspección general de las estructuras sin equipo o instrumentos. Un oftalmoscopio directo con algunas ventajas adicionales también ayuda al médico a evaluar varias estructuras anteriores. 2. Se puede usar una lente de 20 dioptrías y una linterna para evaluar más cuidadosamente los párpados, pestañas, la salud conjuntival y la claridad de la córnea. 3. Resplandor limbal. Se puede utilizar para comprobar los ángulos de la cámara anterior. También puede detectar un iris arqueado, lo que puede sugerir una propensión al cierre de ángulo. Coloque su transiluminador en el lado lateral de la cara del paciente, aproximadamente 1 pulgada lateral a la órbita y ligeramente posterior. Pídale al paciente que abra ampliamente los ojos y luego gire el transiluminador para que quede paralelo a la córnea lateralmente y aproximadamente perpendicular a la nariz. Observe la cantidad de brillo que se transmite a través del ángulo de cámara y que es visible en el lado nasal del globo. 4. Lámpara de hendidura de mano. Este instrumento portátil es una herramienta valiosa cuando se trabaja con pacientes que no pueden moverse a la silla del examen. Se utiliza de la misma manera que una lámpara de hendidura tradicional. Para la evaluación del examen posterior tenemos la oftalmoscopía indirecta binocular. Reducir la iluminación puede alentar al paciente a cooperar mejor con este procedimiento. Los pacientes con discapacidades graves del desarrollo pueden no querer o no poder sentarse para realizar la fundoscopia incluso con iluminación reducida. Examen posterior no dilatado mediante un oftalmoscopio directo. Este procedimiento se realiza de la misma manera que con un paciente sin necesidades especiales. Un factor clave es lograr que el paciente mantenga una fijación constante. Para lograr esto puede ser necesario utilizar al cuidador del paciente o un asistente. Oftalmoscopía indirecta monocular. Este procedimiento se realiza de manera similar a la oftalmoscopía indirecta binocular, pero no requiere que el paciente esté dilatado. Este procedimiento combina un oftalmoscopio directo, mientras que el optometrista sostiene la lente de 20 dioptrías directamente frente al ojo del paciente. Mientras mira a través del oftalmoscopio, la lente de 20 dioptrías desde una distancia de aproximadamente 30 centímetros. Luego, el haz del oftalmoscopio se enfoca y se centra en la lente, mientras que la imagen de la retina se observa a través del oftalmoscopio. Una ventaja de esta técnica es que se necesita mucha menos intensidad de luz para este procedimiento, por lo que es más probable que los pacientes cooperen con esta parte de la evaluación de la salud ocular interna. Al finalizar los exámenes, los hallazgos deben discutirse, documentarse y distribuirse a fondo a los padres, cuidadores y educadores. Al describir los resultados, intente evitar el término normal. Una mejor manera de hacer comparaciones podría ser: una persona con buena vista alcanzaría este nivel, mientras que tú lo estás logrando en este nivel porque, asegurando de enfatizar lo positivo. Los pacientes son conscientes de sus limitaciones y deficiencias. Los profesionales deben intentar fomentar la confianza y el orgullo en las fortalezas y los éxitos de sus pacientes siempre que sea posible. La terapia de la vista debe emplearse para reforzar la binocularidad o tratar la ambliopía cuando sea posible. Las recomendaciones para la evaluación en pacientes con discapacidad intelectual serían que al programar el primer examen con un paciente con necesidades especiales, planifique un mínimo de 1 hora para la primera visita para que el paciente pueda adaptarse gradualmente al entorno de la clínica. Es posible que se requieran varias visitas para completar un examen completo de la vista. Si un paciente no coopera o tiene miedo, considere completar la parte funcional del examen durante la primera visita y reprogramar la dilatación para una visita posterior. Involucre tanto al paciente como a los cuidadores siempre que sea posible. Hacer que el paciente responda al comienzo del examen lo mantendrá interesado y hará que sea más probable que participe más adelante en el examen. Sea flexible con las pruebas. Cambie a una prueba alternativa cuando encuentre dificultades. Para mantener el interés y conservar los recursos de atención, utilice breves sesiones de pruebas intercaladas con descansos. Sea generoso con elogios sinceros por su participación. Anime al paciente a sentirse positivo acerca de su desempeño.
y en esos pacientes a menudo toman múltiples medicamentos, por lo que hay que confirmar que hayan tomado todas las dosis recomendadas para el día, de modo que estén funcionando a su nivel normal, teniendo en cuenta qué fármacos afectan a la acomodación o a la agudeza visual. Si el paciente se siente más cómodo en un área que no sea el sillón de pruebas y no obstaculiza el examen, intente realizar el examen desde el entorno preferido. Siempre que el nivel de desarrollo del paciente lo permita, utilice las respuestas subjetivas de la prueba para aumentar los resultados de la prueba objetiva. Las poblaciones con necesidades especiales a menudo tienen un fuerte deseo de complacer al optometrista. Estos pacientes pueden intentar memorizar las pruebas de agudeza visual o responder de una manera que perciban que no decepcionará al optometrista. Utiliza un enfoque aleatorio para las pruebas de agudeza visual. La discapacidad no nos hace diferentes. Todos merecemos el mismo trato y respeto. Atienda a cada persona sin diferencias, sin discriminación. Acude a un licenciado en optometría.